¿Se ve la Sí, se ve pantalla? bien. Sí, sí. ¿Cómo están, chicos? Eh, Vamos a retomar el tema de ayer. Ayer nos quedamos con la parte de regulación del potasio y dijimos que hoy vamos a continuar en el tema de cómo interviene en la regulación del estado de ácido-base. Y vamos a hablar un poquito de la regulación del estado de equilibrio ácido-base por el riñón y por el pulmón, y algunos conceptos sobre el funcionamiento de los buffers. Pero principalmente vamos a hablar un poco de la interpretación del estado de equilibrio ácido-base, que es un poco lo más complejo, que a veces cuesta un poco más entender, pero lo más útil para la práctica. Eh, Después ustedes quizás porque en esta presentación se hace difícil cubrir a veces todos los aspectos de la fisiología que intervienen en la regulación del equilibrio ácido-base de distintos órganos. Ustedes van a ver cuando lo estudien de los capítulos de fisiología, que son temas bastante extensos, que se pueden profundizar bastante, pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de temas que podamos, pero centrándonos más que nada en poder interpretar los procesos que intervienen en la regulación del equilibrio y en las alteraciones, para poder interpretar cada alteración que se puede dar en el equilibrio ácido-base. Antes de empezar, ayer se me cortó justo porque se tildó la aplicación en el celular, que es donde yo estaba, a través de donde yo estaba hablando, cuando estaba respondiendo alguna de las preguntas y quedó pendiente el tema que me estaban preguntando también de una unidad problema en la cual se planteaba el caso de unos chicos que iban a correr una maratón. Yo revisé la unidad problemática nueva, cómo está redactada, vi que la idea por la que se plantea el problema es porque aparentemente una marca de bebida auspiciaba la carrera y les había ofrecido esa bebida. Y por cómo está planteado el problema, porque ustedes me habían preguntado qué recomendarles, en ese caso a los chicos, por cómo está planteado el problema, obviamente se basa en que hay en el mercado cada vez más cantidad de estas bebidas que están supuestamente destinadas a proporcionar sustratos energéticos o minerales y líquido para la rehidratación de deportistas, pero no están teniendo en cuenta el hecho de conservar lo más importante, que es que sean isotónicas. Y la mayoría de las nuevas bebidas son hipertónicas. Por cómo está planteado el problema, es claro que lo que se busca es que ustedes respondan que esta situación de tener en cuenta que las bebidas de los deportistas a veces, a pesar de que brindan los minerales y el sodio, el potasio necesario para reponer las pérdidas, no cumplen con el principio de ser isotónicas y que por eso es mejor siempre el uso de una sal de rehidratación por el hecho de que conserva las concentraciones de cada uno de los electrolitos y aparte proporciona glucosa a las concentraciones necesarias para la absorción y manteniendo el principio de ser isotónica. Por lo cual en una deshidratación normal, que no conlleve una patología específica, es el mejor medio para rehidratar. Cuando ustedes después estudian los distintos tipos de deshidratación, van a ver que existen tipos de deshidratación que son más difíciles de corregir por alteraciones de la natremia simultánea. Y en esos casos a veces se requieren de otras soluciones que no son isotónicas. Pero en esos casos son más relacionados a la práctica clínica y en esos casos la rehidratación por lo general es parenteral. Pero bueno, para el caso planteado la respuesta sería esa, de lo que me preguntaban ayer. Me habían preguntado también sobre la cafeína y la teína que yo no llegué, que no llegué a responder, relacionado a la presencia en bebidas energéticas. Son santinas, se llaman santinas ese grupo de sustancias y lo que hacen es inhiben una proteína que ustedes estudiaron, se llama fosfodiesterasa, que degrada el AMP cíclico y de esa manera hacen que distintos tejidos orgánicos como el corazón, los músculos, sean más sensibles a las catecolaminas. Es uno de los medios por los cuales tienen un efecto estimulante. Y a la vez, la cafeína también es agonista de los receptores de adenosina en el sistema nervioso, por eso también puede tener efectos estimulantes por ese medio. Pero no todos los efectos ante un ejercicio son beneficiosos, porque el aumento de la frecuencia cardíaca, ustedes saben, que estudiaron en el área de trabajo y tiempo libre, el aumento de la frecuencia cardíaca, cuando se llega a niveles máximos, es uno de los límites de la tolerancia al ejercicio.
Entonces, tampoco es beneficioso que haya un aumento desmedido de la frecuencia cardíaca en el ejercicio. Pero bueno, vamos a entrar al tema de hoy. La idea es, durante la presentación como ayer, si hay algo que quieran que explique de otra manera o preguntar, me dicen. Vamos a hablar un poquito del concepto de pH. Ustedes saben que el pH es un concepto que relaciona la concentración de hidrogeniones en un medio, o sea, en una solución. ¿Se ve en la presentación? ¿Se ve bien? Sí, pero sí. Es una medida de la concentración de hidrogeniones en una solución. Se define como logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Me preguntan si el café y el té son diuréticos. Sí, tienen efecto diurético, tanto la cafeína como la teína, por esta inhibición de la fosfodiesterasa. Aumentan el flujo sanguíneo renal, aumentan el filtrado glomerular y favorecen la disminución de la reabsorción de sodio, por lo cual tienen efecto diurético indirecto también. Pero bueno, vamos a entrar a este tema. Cualquier cosa después, si hay algún tema relacionado, también volvemos al tema de la reabsorción de sodio y otros mecanismos renales. Entonces, el pH es una medición indirecta o directa de la concentración de hidrogeniones en una solución, en un medio. En el organismo, en el cuerpo humano, como el principal buffer que se encuentra en el líquido extracelular, ¿se acuerdan que ayer hablamos de compartimentos líquidos? Es el buffer de bicarbonato, que es un sistema abierto, después lo vamos a ver. Una forma de estimar el pH es a través, ustedes saben, lo estudiaron en física, de considerar la base buffer predominante en ese medio, que en este caso dijimos el sistema bicarbonato y ácido carbónico, y aplicando la fórmula que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que estima el pH en el punto de equilibrio de un sistema buffer. Interviene una constante y una relación entre la concentración de la base, en este caso el bicarbonato, y el ácido, que está dado por el ácido carbónico, que se puede estimar en forma indirecta a través de la multiplicación de 0,03 por la presión de dióxido de carbono. Entonces, esto es una medida indirecta del pH en una solución en el líquido, por ejemplo, extracelular, en un líquido orgánico, en el cual el principal buffer es este sistema. Ahora vamos a ver un poquito más. Ustedes esto lo vieron en física, pero bueno, es importante para interpretar las alteraciones de las que vamos a hablar. Ustedes saben que hay ácidos y bases, y el pH, ustedes saben que cuando es menor de 7, y cuanto más negativo es, hablamos de que es más ácido, cuanto más por encima de 7 está, cuanto más alto hablamos de que es más básico ese medio. Y ustedes saben que hay ácidos y bases que se denominan fuertes y débiles. Las bases fuertes se disocian completamente fácilmente, con un menor cambio en el pH del medio. Un ácido fuerte, por ejemplo, es el ácido clorhídrico, que se encuentra en el organismo. Hay ácidos débiles también que se disocian parcialmente de manera lenta y en poca cantidad, como el ácido carbónico del sistema que hablamos recién. También hay bases fuertes que se ionizan completamente rápidamente en una solución, como los hidroxilos, que pueden ser, por ejemplo, los aminoácidos. Y hay bases débiles también que se ionizan parcialmente de forma lenta y débil, como el bicarbonato. Es importante tener en cuenta esto, y ahora vamos a ver que los sistemas buffer también pueden ser abiertos o cerrados. El sistema buffer de bicarbonato ácido carbónico es un sistema abierto, y esto es así porque el ácido carbónico se puede convertir en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono es un gas que puede ser eliminado por la respiración. Entonces, al poder remover uno de los componentes en este equilibrio, se puede desviar la reacción hacia uno de los extremos. En este caso, en este gráfico, hacia el extremo izquierdo, que se puede desviar eliminando dióxido de carbono del medio del que estemos hablando, por ejemplo, del líquido extracelular. Se puede desviar la reacción hacia la formación de nuevo ácido carbónico y más cantidad de dióxido de carbono y agua, consumiendo protones y bicarbonato. Entonces es un sistema abierto y es un buffer que contiene una base que se denomina volátil, que es el bicarbonato, por lo que dijimos, de que se puede convertir en dióxido de carbono y ser eliminado.
En una persona normal, uno recibe una carga ácida normalmente con la alimentación, y con el metabolismo se producen ácidos que tienen que ser eliminados, removidos del organismo para mantener el pH de los líquidos orgánicos. Esa eliminación, en parte, está dada por los pulmones, eliminando el dióxido de carbono, que se genera tanto en el metabolismo como por la titulación de protones, o sea, de sustancias ácidas. Se remueve por medio de la respiración, y a la vez el riñón permite la eliminación de sustancias ácidas y a la vez permite reabsorber el bicarbonato y regenerar bicarbonato que se consume en la compensación, o sea, en el funcionamiento buffer, captando protones. Entonces, tanto el riñón como los pulmones son importantes en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. El equilibrio, o sea, los sistemas homeostáticos que lo regulan, buscan mantener las concentraciones de hidrogeniones dentro de parámetros normales, para tener un pH dentro del rango fisiológico. El rango fisiológico se considera que es entre 7,35 y 7,45. El pH denominado estándar, es el valor que se considera de referencia, es 7,4. Pero el rango fisiológico compatible con la vida oscila entre 6,8 y 8. O sea, se considera que una persona puede recuperarse de una alteración en el equilibrio ácido-base que puede llevar el pH hasta esos extremos. 6,8 hasta ese extremo de acidez, u 8 ese extremo de alcalinidad. Sin embargo, los valores normales tengan en cuenta que son entre 7,35 y 7,45 de pH. Dijimos que entonces tanto los pulmones como el riñón son importantes en la eliminación de los ácidos, de la carga ácida generada, y que existen ácidos volátiles y ácidos fijos, se denominan, o ácidos orgánicos no volátiles, como por ejemplo el ácido láctico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. También hablamos de bases buffer como una forma de cuantificar el efecto de una carga ácida en un medio en el cual está actuando un sistema buffer específico o varios sistemas buffer en forma conjunta. Y en conjunto, teniendo en cuenta todos los buffers que actúan en el cuerpo simultáneamente, se habla de bases buffer totales. Y esas bases buffer totales se dividen en bases buffer, volátiles, que son el bicarbonato, principalmente, que es la única base, el sistema buffer de la cual se puede remover una sustancia, por eso es una base buffer volátil. Y bases buffer fijas, que son las no bicarbonato, que son todos los sistemas buffer que existen en el cuerpo, distintos del bicarbonato ácido carbónico. Ahora después los vamos a ver. Entonces, el conjunto de los dos grupos de volátiles y no volátiles, o sea, fijas, se denominan bases buffer totales. Esas bases buffer totales se pueden medir en el laboratorio en condiciones estándar. Condiciones estándar se refiere a un pH de 7,4, una presión de dióxido de carbono de 40 y una concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes litro. Y en esas condiciones estándar se denominan bases buffer normales, porque eso es la medición de las bases buffer, o sea, el contenido en el medio de bases buffer totales, pero en condiciones estándar. Y también se pueden medir en condiciones no estándar, o sea, modificando alguno de los parámetros. Por ejemplo, cuando se mide en un paciente, en el laboratorio, en el hospital, se mide de las dos formas. Se miden en condiciones estándar y en condiciones no estándar. O sea, en condiciones estándar llevando al medio en el que se está midiendo, o sea, al plasma, a las condiciones estándar y después midiendo las bases buffer. Entonces se mide el bicarbonato, por ejemplo, en esas condiciones. Y también se miden las condiciones no estándar, que es sin ajustar pH, ni presión de dióxido de carbono, ni bicarbonato, o sea, en las condiciones en que viene la muestra. Y eso se denominan bases buffer reales. Entonces, la relación entre las bases buffer normales y las bases buffer reales, que es una resta, una sustracción, se denomina exceso de bases. Ese exceso de bases es una medida también indirecta del funcionamiento de los sistemas buffer en el organismo. O sea, es una medida indirecta de cuánto están compensando una alteración en el equilibrio ácido-base. El valor normal del exceso de base es entre -2 y +2 miliequivalentes litro. O sea, el valor estándar del exceso de base, el valor que uno esperaría es 0, porque de las bases buffer reales deberían corresponder a las bases buffer normales. O sea, porque la medición no estándar
en las condiciones en que viene la muestra, uno esperaría que la muestra esté lo más próxima a los valores que se consideran de referencia, que son los que están acá arriba. Pero en los pacientes estas condiciones a veces en condiciones normales tampoco se cumplen, porque en condiciones normales dijimos que el pH puede ir entre 7,35 y 7,45, la presión de dióxido de carbono en sangre arterial puede ir entre 35 y 45, y el bicarbonato puede oscilar entre 21 y 26 en condiciones normales. Entonces, como eso puede oscilar levemente, puede haber una diferencia entre la medición en condiciones estándar y no estándar, y eso hace que el exceso de bases pueda oscilar entre -2 y +2. ¿Se entiende eso? Entonces, los valores normales tengan en cuenta que también varían en sangre arterial y en sangre venosa. En sangre arterial, el pH normal es entre 7,35 y 7,45. Nosotros siempre que hacemos medición del estado de equilibrio ácido-base, casi siempre en pacientes se hace en sangre arterial, pero en algunas condiciones, para facilitar la extracción de la muestra, se puede medir en sangre venosa también, y también sirve para algunas estimaciones. La presión de oxígeno, ustedes saben que es entre 85 y 100 en sangre arterial. La presión de dióxido de carbono entre 35 y 45, entre 36 y 44 en este ejemplo. Y de bicarbonato entre 22 y 26 son los valores normales en sangre arterial. Pero en sangre venosa puede modificarse un poco, porque ustedes saben que la sangre venosa tiene mayor concentración de dióxido de carbono, tiene una concentración de dióxido de carbono entre 38 y 48 en milímetros de mercurio, y de sustancias ácidas. Entonces el pH en sangre venosa puede ser un poco más bajo, puede ser entre 133 y 743, y el bicarbonato en sangre venosa es a veces un poco más alto, compensando este aumento de bicarbonato, y puede ser entre 24 y 28. Tengan en cuenta siempre eso, de dónde proviene la muestra. Los mecanismos que mantienen el equilibrio ácido-base, entonces dijimos que principalmente el pulmón y el riñón, pero también existen otras líneas de defensa, y las principales, y en el orden en que actúan, los principales sistemas buffer no son el riñón y el pulmón, sino que son los buffer que están en el líquido extracelular en primer lugar, porque por lo general las alteraciones se inician en el espacio extracelular. Entonces, principalmente los buffer del LEC y del líquido intravascular también son los que actúan, principalmente el buffer bicarbonato. En segundo lugar, otros buffer también extracelulares, como por ejemplo en el líquido intravascular la hemoglobina, que por la alta concentración que tiene actúa rápidamente también y tiene un efecto buffer captando hidrogeniones. Otras proteínas del líquido extracelular también tienen efecto buffer. Y rápidamente también hay un efecto de los buffers intracelulares, porque los hidrogeniones son captados por la célula y actúan los buffers intracelulares. Los buffers intracelulares son las proteínas, los fosfatos, por ejemplo, que pueden captar hidrogeniones. Y otras proteínas también. Luego actúan con un poco más de lentitud otros sistemas como los pulmones, el riñón, los huesos. Ahora vamos a ver esto. Dijimos entonces que una forma de valorar el equilibrio ácido-base es por medio del buffer principal del líquido extracelular, que es el buffer bicarbonato, y aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y una forma de graficarlo y verlo en forma gráfica es usar lo que se denomina diagrama pH bicarbonato, diagrama de Davenport. Ahora lo vamos a ver cómo se aplica, pero es una forma también de valorar rápidamente si el equilibrio es dentro de lo esperado, si hay una compensación o si hay una alteración, por ejemplo, mixta. Los mecanismos compensadores del equilibrio ácido-base, dijimos, actúan en forma secuencial, pero simultánea. No es que actúa uno y no actúa los demás, sino que actúan todos en forma simultánea. Algunos demoran más. Los buffers, dijimos, tanto del LEC como del LEAK, actúan rápidamente en forma rápida, son los primeros que actúan. Luego actúan los pulmones por el estímulo de la respiración, tanto de aumento de la frecuencia respiratoria como disminución de la frecuencia respiratoria, en el caso de que haya que eliminar o retener dióxido de carbono. Los riñones actúan por medio del control de la secreción de hidrogeniones, de eliminación de ácidos titulables o no titulables, y de la secreción o reabsorción de bicarbonato. Y en último lugar, en alteraciones crónicas también pueden tener un lugar la acción del depósito de sales de calcio que pueden captar hidrogeniones al disolverse, y también a nivel óseo se puede lograr una compensación del trastorno crónico. Pero trae aparejada algunas alteraciones como la hipercalciuria, que puede llevar a cálculo.
no es un mecanismo tan fisiológico, es más bien un mecanismo compensador cuando la alteración se mantiene. Entonces, los mecanismos compensadores que actúan en alteraciones dentro del rango fisiológico son, en primer término, esto es en la eficacia en relación al tiempo. O sea, en cuestión de minutos, o segundos o minutos, actúan las bases buffer del LEC, luego actúan los procesos buffer celulares, luego la compensación respiratoria, luego la excreción renal de bases ante una carga de bases, y en último término, la excreción renal de ácidos ante una carga de ácidos. O sea, al riñón le cuesta mucho más actuar ante una carga de ácidos para compensar que ante una carga de bases que la eliminan en términos de menos horas. El sistema respiratorio actúa a la regulación del medio, del pH del medio, ustedes saben, cuando estudiaron sistema respiratorio lo vieron, por medio de la estimulación de quimiorreceptores que controlan tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente. Los receptores, se trata de quimiorreceptores que son centrales y periféricos, pero ustedes saben que los receptores periféricos, a pesar de que responden a las alteraciones en el pH y en la presión de dióxido de carbono, ustedes saben que principalmente responden en condiciones fisiológicas a cambios en la oxemia. En cambio, los receptores centrales, ustedes saben que están por detrás de la barrera hematocefálica, a la cual difícilmente puede difundir los hidrogeniones, porque son átomos polares o moléculas polares. Las sustancias polares, que son las ácidas, no pueden difundir fácilmente la barrera hematoencefálica, pero pueden disociarse. Por ejemplo, en el caso del sistema buffer bicarbonato, el ácido carbónico puede disociarse en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede difundir a través de la barrera hematoencefálica y luego puede ser convertido nuevamente desviando la reacción hacia la izquierda en su protón y bicarbonato, y ese aumento de hidrogeniones, o sea, de protones en el medio, aumenta la acidez de ese medio, del LEC dentro del sistema nervioso central, y los quimiorreceptores centrales pueden sensar esa alteración en la acidez del medio y estimular los centros respiratorios. Ustedes saben que la estimulación en realidad consiste en una inhibición de los centros que regulan la inspiración, entonces acortando el ciclo respiratorio y por lo tanto aumentando la frecuencia respiratoria. En ese mecanismo intervienen los centros vulvares y de la protuberancia de control respiratorio. Y al aumentar la frecuencia respiratoria se disminuye la concentración de dióxido de carbono en sangre, la presión de dióxido de carbono, y por lo tanto se compensa el aumento de acidez inicial en el medio. Se restauran los valores a valores próximos a la normalidad. Lo mismo puede actuar, funcionar de manera contraria, o sea, en el caso de que haya un aumento de la alcalinidad del medio, se puede retener dióxido de carbono disminuyendo la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, de tal manera que al retener dióxido de carbono se compense el aumento de alcalinidad. Entonces, hay una relación directa entre la presión de dióxido de carbono alveolar en relación a la ventilación alveolar. A medida que la ventilación disminuye, la ventilación alveolar en litros por minuto, la presión de dióxido de carbono aumenta, o sea, se retiene dióxido de carbono alveolar, y como el alveolo está en contacto, en equilibrio con la sangre capilar, también aumenta la presión de dióxido de carbono en sangre. Y a medida que aumenta la ventilación por hiperventilación, disminuye la presión de dióxido de carbono. Este es el mecanismo por lo cual el sistema respiratorio puede controlar de una manera la presión de dióxido de carbono y intervenir en este sistema abierto que es el sistema bicarbonato. El riñón también actúa a la regulación del equilibrio ácido-base en forma, dijimos, más tardía, le lleva más tiempo, tanto eliminando ácidos como eliminando bicarbonato en el caso de que se requiera. Ante una carga ácida, o sea, ante un aumento de la acidez del medio, el riñón actúa eliminando ácidos, tanto titulables como no titulables, y reteniendo bicarbonato y regenerando bicarbonato. Cuando hablamos de ácidos titulables a nivel renal, nos referimos principalmente por ejemplo, a los derivados del fosfato, al ácido fosfórico, a los ácidos fosfóricos principalmente, son los principales a los cuales se refiere,
y no titulables principalmente al amonio. El amonio es una de las principales vías de eliminación de protones a nivel renal. Ustedes saben que el amonio puede ser secretado y a la vez puede secretarse como ion no polar y captar un hidrogenión a nivel tubular, y luego se haría impermeable, no podría volver a salir del túbulo, por lo cual podría arrastrar protones y sería un medio de eliminación de protones. Para poder eliminar una carga ácida, lo que se denomina es excreción ácida neta a nivel renal, y tienen que funcionar bien los tres componentes: la eliminación de ácidos titulables, de amonio y la retención de bicarbonato, o sea, la reabsorción y regeneración de bicarbonato. Ustedes saben que el bicarbonato a nivel renal se reabsorbe principalmente en el túbulo contorneado proximal, pero también se puede reabsorber a nivel del asa de Herle y a nivel de los túbulos contorneados distales y del conducto colector o tubo colector. A su vez, el bicarbonato en condiciones normales se reabsorbe casi en el 100%. O sea, casi se pierde muy poco bicarbonato en forma diaria en condiciones en que se mantiene el pH de la sangre y de los líquidos extracelulares. Pero ante una acidosis, el bicarbonato puede ser reabsorbido en mayor cantidad y regenerado en mayor cantidad para tratar de compensar ese aumento de la acidez del medio. Y también se pueden secretar protones como forma de eliminar sustancias ácidas, compensar la acidez del medio extracelular. Los protones, ustedes saben que pueden ser secretados a todos los niveles del sistema renal, de la nefrona. A nivel del túbulo contorneado proximal, principalmente se intercambia por protones a través de un transportador sodio-protones. También existe una ATPasa a nivel del túbulo contorneado proximal que permite secreción de protones, a diferencia en el asa de Herle, en la cual la principal vía de secreción de protones está dada por el transportador sodio-protones. Dijimos que también una cosa que lo favorecía es la generación de ese gradiente de potencial mínimo que se generaba por el transportador de sodio-potasio 2-cloro, del cual hablamos ayer. A nivel del túbulo contorneado distal existe también un transportador de hidrogeniones, y también existe a nivel del túbulo contorneado distal una TPasa de potasio, que transporta hidrogeniones a la luz tubular, que es distinta de la que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Y a nivel del tubo colector también se pueden transportar hidrogeniones a la luz intercambiados por sodio, y también existe una TPasa que permite la secreción de hidrogeniones. Estos sistemas no funcionan aislados, sino que están acoplados. Generalmente el transporte de hidrogeniones a la luz se asocia a la secreción de amonio. El amonio es una de las sustancias que pasan a la luz tubular y pueden captar hidrogeniones, y eso es una de las principales vías de eliminación de protones en la orina, el amonio. También existen otros buffers que dijimos que eran los titulables, que eran, por ejemplo, las bases de fosfato, que pueden captar hidrogeniones a la luz tubular y permitir también la eliminación de hidrogeniones. Y luego vamos a ver que el potasio también tiene un rol a nivel del manejo tubular para permitir la eliminación de hidrogeniones. Ante una alcalemia, ustedes saben que a diferencia de lo que decíamos ante una carga ácida, se facilita la excreción de bicarbonato a la luz tubular. O sea, dijimos que en condiciones normales el bicarbonato se reabsorbe casi en un 100%, pero en condiciones de alcalemia el bicarbonato se excreta a la luz tubular, se secreta, y en la secreción tiene un rol fundamental un cotransportador que se encuentra en las células intercalares de tipo B en el ducto colector y en el túbulo contorneado distal. Ustedes saben que esas células intercalares son distintas de las intercalares que secretan hidrogeniones, porque tienen el cotransportador de bicarbonato cloro, y la TPasa de protones la tienen a nivel apical, a diferencia de las otras células que lo tienen a nivel de la membrana vasolateral. Entonces secretan bicarbonato por ese cotransportador con cloro, que se llama pendrina, a la luz tubular, y permiten
eliminar bicarbonato ante una carga alcalina. Eso es una de las formas de compensar el exceso de bases, el aumento de bases. Los sistemas actúan en forma simultánea, la excreción de ácidos titulables, de amonio y secreción o reabsorción de bicarbonato como medios de regulación. Y una de las variables que interviene en la excreción de ácido a nivel renal es la potasemia. De distintas maneras. Ustedes saben que el potasio, por efecto de la aldosterona, puede ser secretado a la luz tubular, y la aldosterona también simultáneamente permite el aumento de la secreción de protones. A la vez, el potasio genera un gradiente al pasar a la luz tubular y pasar luego a ser reabsorbido por difusión, por retrodifusión, que también favorece la secreción de protones. Y también se puede intercambiar a nivel de las células tubulares por protones para permitir también la secreción de protones. También es importante el potasio en la regulación del equilibrio ácido-base, porque ustedes saben que en la regulación del potasio existe lo que se denomina un balance interno y un balance externo. El balance interno significa que ante un aumento del potasio en sangre, el potasio puede entrar a las células y ser intercambiado por protones, lo que generaría un aumento en la acidez del medio extracelular. Pero esto puede ocurrir de manera inversa, ante un aumento de los hidrogeniones en el medio extracelular, o sea, un aumento de la acidez, los hidrogeniones pueden ser captados por la célula liberando potasio, en intercambio por potasio. Eso permite que el intercambio transcelular de protones por hidrogeniones permite un funcionamiento buffer rápido de las células, del medio intracelular, para compensar a veces los cambios de acidez en el medio extracelular. Es uno de los que más rápidamente actúa. Uno de los estímulos para esto también es la secreción de insulina, que también puede modificar la liberación o captación de potasio y el intercambio por protones en la célula. Y el efecto de la aldosterona también tiene efecto a nivel de la captación o liberación de potasio y de la liberación de protones en intercambio por el potasio. También existe un balance externo del potasio, que es el del cual hablamos recién, que es a nivel renal. La secreción de ácidos en forma de amonio a nivel renal está balanceada en parte por el potasio sérico, el potasio filtrado en la luz tubular, y el aumento de la secreción de potasio también por lo general conlleva un aumento de la posibilidad de secretar hidrogeniones. Este diagrama dijimos que es el diagrama pH bicarbonato que se usa para graficar las modificaciones en el bicarbonato en el medio extracelular, en un líquido, en este caso hablamos del plasma o del LEC, en relación a las variaciones en el pH del medio. Es un gráfico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch en realidad, porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que nos dice cuál es la relación entre el pH y la concentración de bicarbonato en función de su relación con la concentración de dióxido de carbono o de ácido carbónico. Entonces, este gráfico grafica la ecuación de Henderson-Hasselbalch, básicamente, grafica la relación entre el bicarbonato y el pH, teniendo en cuenta como que solamente estuviese funcionando ese sistema buffer en el líquido extracelular, o sea, no estamos olvidando de todos los demás sistemas buffer. Por esto, la pendiente de esta curva que se ve acá, ante el aumento de bases fijas que se agregan o de ácidos fijos, es dependiente de si estamos hablando de plasma, del LEC o de sangre verdadera. Porque ustedes saben que la sangre verdadera no solamente interviene en el buffer bicarbonato, sino que interviene en los buffers como la hemoglobina, por ejemplo. Entonces la capacidad de amortiguación es mucho mayor. Pero bueno, para simplificarlo, es muy útil este diagrama. Pero tengan en cuenta que solamente con estas pendientes de estas curvas estamos hablando solo del sistema buffer bicarbonato. Entonces, partimos de un punto de referencia en el cual, que es el punto A, que está en el medio, que se refiere a un pH de 7,4 y a un bicarbonato de 24, que son las condiciones estándar. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Avísenme cualquier cosa. Si no, no me voy a enterar.
Sí, profe. Entonces, partimos de un punto estándar, que es el que hablamos hoy, la condición estándar de un pH de 7,4 y un bicarbonato en sangre arterial o en el LEC de 24. En la parte de arriba del gráfico lo que grafica es la concentración de hidrogeniones, que ustedes saben que tiene una relación logarítmica negativa con el pH. Por eso es lo mismo que graficar pH, pero como nosotros estamos acostumbrados a usar la escala de pH como medición de la acidez, nos olvidamos de la escala de arriba del gráfico. Solamente tenemos en cuenta la de la izquierda de bicarbonato y la de pH. Entonces partimos de este punto de referencia. Si al sistema buffer bicarbonato nosotros le agregáramos una base fija, ¿se acuerdan que se refiere a las no volátiles? El sistema buffer bicarbonato va a tratar de amortiguar ese agregado. ¿Qué va a ocurrir? Ante el aumento de hidrogeniones, como se ve acá a la izquierda arriba, ante el aumento de hidrogeniones en el medio por el agregado de la base fija, el sistema buffer va a actuar, va a consumir bicarbonato y se va a desviar la reacción hacia la izquierda, por la ley de acción de masa, se va a desviar hacia la izquierda, produciendo dióxido de carbono y agua. Entonces, en el gráfico, ante el aumento de un ácido fijo, vamos a ver que el punto de referencia del cual comenzamos se va desviando hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, va disminuyendo el pH y concomitantemente va disminuyendo el bicarbonato por consumirse. ¿Se entiende? Eso va a ocurrir ante el agregado de un ácido fijo. Este gráfico que está acá, esta barra roja, grafica los movimientos que va a ocurrir ante el agregado de un ácido fijo, cuando partimos del punto A hacia abajo, o ante el agregado de una base fija, cuando partimos del punto A hacia arriba, pero teniendo en cuenta una presión de dióxido de carbono estable, o sea que no está actuando todavía el sistema respiratorio. Estamos en lo que se denomina una isobara, o sea, estamos en una isobara de presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Solamente estamos pensando cómo actúa este sistema buffer si fuese cerrado, digamos, en esta isobara de 40. No estamos eliminando dióxido de carbono del sistema todavía. ¿Se entiende? O sea, está actuando el sistema buffer consumiendo bicarbonato, desplazando la reacción hacia la izquierda, pero manteniendo la concentración de dióxido de carbono sin eliminarlo todavía. Por eso esta barra, esta isobara, esta curva, no se desvía de la pendiente original. Ahora van a ver cuando se desvía cómo se grafica. Y ante el agregado de una base fija, asumiendo como que este sistema no está eliminando dióxido de carbono ni reteniendo dióxido de carbono, ante el agregado de una base fija, ustedes saben que la base fija se puede asumir como que está disminuyendo los protones del medio, porque está tomando protones. Entonces, los protones disminuyen y la reacción se desvía, por la ley de acción de masas, hacia la derecha. Entonces, se consume dióxido de carbono y agua y ácido carbónico, que es la sustancia intermedia que se genera, se consume aumentando las concentraciones de bicarbonato, que es la forma de compensar del sistema buffer el agregado de base. Aumenta el bicarbonato y disminuye los hidrogeniones por el agregado de la base misma que capta hidrogeniones. Entonces, si se agrega una base fija, en el gráfico la curva se desplazaría hacia arriba y a la derecha, o sea, aumenta el pH y aumenta el bicarbonato en el líquido o en la sangre. Esto a expensas todavía de no haber modificado la presión de dióxido de carbono, o sea, en la misma isobara de 40 de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si en este sistema buffer ocurre una modificación en el dióxido de carbono? Por ejemplo, aumenta el dióxido de carbono, por ejemplo, ante un problema respiratorio en el cual se retenga dióxido de carbono. Si partimos del punto central de normalidad, ante un aumento de dióxido de carbono, nos desplazamos hacia la izquierda. El dióxido de carbono dijimos que en el punto central está en la isobara de 40, que es este gráfico que está acá. Si nos desplazamos hacia la izquierda, el dióxido de carbono hacia la izquierda aumenta. O sea, cada vez que nos desplazamos hacia la izquierda en el gráfico, el dióxido de carbono es mayor. Entonces, a medida que se agrega dióxido de carbono, la reacción se desplaza hacia la derecha, generando bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, el pH disminuye por el aumento de hidrogeniones y el bicarbonato aumenta levemente.
¿Se entiende? Por eso se ve en el gráfico como que la pendiente no es tan pronunciada, pero aumenta levemente a medida que se aumenta el dióxido de carbono en el medio. Esto teniendo en cuenta que no se están eliminando bases fijas en el cuerpo, o sea, como si las bases fijas se estuviesen manteniendo constantes, no estuviese actuando el riñón y solamente estuviese actuando este sistema buffer bicarbonato de la sangre. Entonces el dióxido de carbono hace que disminuya el pH y aumente levemente el bicarbonato en forma compensadora por el sistema buffer este. Cuando disminuye el dióxido de carbono en el medio, ocurre lo contrario. Al disminuir el dióxido de carbono, la reacción se desvía hacia la izquierda, entonces se consume bicarbonato, disminuye los hidrogeniones en el medio, aumenta la alcalinidad del medio, entonces el pH se desplaza hacia abajo, se aumenta el pH, perdón, hacia la derecha, aumenta el pH y disminuye el bicarbonato de este sistema buffer porque se consume. Esto también teniendo en cuenta que no se están modificando los ácidos fijos. Ahora vamos a poner en juego todas las posibles variaciones en conjunto. Cuando se aumenta el dióxido de carbono en el sistema dijimos que no se modifican los ácidos fijos, pero este sistema buffer actúa y disminuye el pH, pero también aumenta el bicarbonato, perdón, en forma compensadora. Lo contrario ocurre cuando disminuye el dióxido de carbono, por ejemplo, por hiperventilación. Cuando se agregan bases fijas, una sustancia alcalina al sistema, no se modifica inicialmente la concentración de dióxido de carbono, o sea, el sistema respiratorio inicialmente, cuando está descompensado, no estaría todavía actuando. Entonces, en el gráfico nos desplazamos hacia arriba y a la derecha en una isobara de 40 de dióxido de carbono, en una misma isobara, aumentando el pH y aumentando el bicarbonato. Y cuando se agrega un ácido fijo hacia el lado contrario, manteniendo la isobara de 40, disminuye el pH y disminuye el bicarbonato. Ahora vamos a hablar de situaciones reales, porque esto es un sistema teórico, lo que estábamos hablando, de qué ocurriría ante una situación en la cual ningún sistema buffer esté actuando, solo el sistema buffer bicarbonato. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría ante una acidosis metabólica que ocurre en el cuerpo? Dijimos que nos desplazaríamos ante un agregado de bases fijas hacia abajo y a la izquierda. Acá están graficadas todas las isobaras de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que cuanto más nos desplazábamos a la izquierda, aumentaba el dióxido de carbono y hacia la derecha disminuía? Acá en este gráfico está graficado no solamente la isobara, en este está la isobara de 40 nomás, porque no nos movíamos de la de 40. En este gráfico, como vamos a hablar de situaciones reales, en las cuales actúa el sistema respiratorio, vamos a partir de la isobara de 40, que es la normal, pero están graficadas también isobaras de mayor presión de dióxido de carbono y de menor presión de dióxido de carbono. Ustedes ven que hacia la izquierda aumenta y hacia la derecha disminuye. Entonces, ante un agregado de una carga ácida, nos movemos en la isobara inicialmente de 40, antes de que actúe el sistema respiratorio, y el pH disminuye y el bicarbonato se consume por desviación de la reacción hacia la izquierda. ¿Se entiende? Otra cosa que disminuye es el exceso de base. Cuando partimos de la línea de normalidad, esta línea estable que está acá, esta línea estable se llama curva de titulación de bases buffer, esta línea estable inicial, que dijimos que era la que seguía el sistema si se agregaba dióxido de carbono o disminuía el dióxido de carbono. Esta sería si las bases, dijimos, fijas no se eliminaban ni se retenían. Entonces se denomina bases buffer normales, digamos, del sistema. Pero esas bases buffer se pueden consumir, dijimos. Entonces, si se consumen las bases buffer, el exceso de base disminuye. ¿Se acuerdan que lo explicamos cuando hablamos del exceso de base? Cuando el exceso de base disminuye, esta barra, esta línea, nos desplazamos hacia abajo. Cuando el exceso de base aumenta, nos desplazamos hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si se agrega un ácido fijo, una acidosis metabólica? Vamos a poner una situación real, por ejemplo, ante que el riñón tenga una falla por la cual no pueda eliminar ácidos. O, por ejemplo, si se agrega una sustancia ácida al cuerpo, por ingestión de alguna sustancia ácida, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Nos desplazaríamos inicialmente, antes de que actúe el sistema respiratorio, en la misma isobara de 40 de presión de dióxido de carbono, hacia abajo y hacia la izquierda, porque dijimos que
la reacción se desvía hacia la izquierda, consumiendo bicarbonato, por eso el bicarbonato disminuye, bajamos de 24, por ejemplo, acá a 16, y el pH disminuye de 7,4 a 7,15, pongámosle en este gráfico. Esto ocurre, por ejemplo, ante una falla renal aguda, por ejemplo, que el riñón deje de poder eliminar ácidos. ¿Qué ocurre? El primer sistema que actúa es este, el sistema buffer-bicarbonato, que dijimos que es el primer más rápido actúa, por eso nos desplazamos a este punto. Pero luego entra en función el sistema respiratorio. Ante la disminución del pH se estimulan los quimiorreceptores centrales, se estimula la respiración y la respiración trata de eliminar dióxido de carbono, que ustedes dijimos que acá que el dióxido de carbono aumentaba porque la reacción se desplazaba hacia la izquierda, entonces aumenta el dióxido de carbono. En una forma tardía. Inicialmente nos movíamos la isobara de 40, ¿se entiende? Pero cuando el sistema buffer actúa, empieza a aumentar el dióxido de carbono en compensación del aumento de hidrogeniones a nivel del líquido extracelular del sistema nervioso central. Entonces el aumento de hidrogeniones genera que aumente la frecuencia respiratoria, se estimula la respiración, y ese aumento de la frecuencia, perdón, se me pasan las diapositivas y no fue intencional. El aumento de la frecuencia respiratoria elimina dióxido de carbono, entonces partíamos de la isobara de 40 de dióxido de carbono, y cuando actúa el sistema respiratorio en forma compensadora, lo que hace es elimina dióxido de carbono, pero no puede eliminar obviamente los ácidos fijos, porque dijimos que el problema inicial era, por ejemplo, una falla renal. También podría ser el problema inicial lo que se llama una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética, en la cual se acumulan ácidos cetónicos, por ejemplo, en el cuerpo, que son ácidos fijos los ácidos cetónicos. Entonces, ante una carga ácida, el sistema respiratorio no puede eliminar la carga ácida fija. No puede volver el pH acá, donde estaba originalmente. El sistema respiratorio lo único que puede hacer es aproximarlo al valor normal. Fíjense que había bajado a 7,15, más o menos, y el sistema respiratorio lo puede llevar, por ejemplo, a 7,3, no a 7,4, que era lo normal. Esto se llama compensación parcial. ¿Por qué no lo puede llevar al valor normal el sistema respiratorio? ¿Qué piensan? ¿Por qué no lo puede llevar a 7,4? Aumentando la ventilación y eliminando dióxido de carbono. Porque no es capaz de eliminar los ácidos fijos. Esa es la respuesta correcta de por qué no puede llegar al valor de base que estábamos acá, en el cual estábamos en pH de 7,4 y con un exceso de base de 0, que es la isobara de titulación de base buffer normales, la que estamos acá, o sea, el punto central. Por eso no puede llevar el sistema respiratorio los valores en sangre, en el líquido extracelular, a los valores iniciales. Pero, ¿por qué no lo puede llevar a 7,4, aunque sea manteniendo el bicarbonato bajo? O sea, manteniendo la carga ácida todavía sin poder eliminarla. ¿Por qué no puede eliminar la cantidad de dióxido de carbono que sea necesaria para que, a pesar de que sigan estando esos ácidos fijos en el cuerpo, el pH igual aumente hasta 7,4? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el bicarbonato sigue disminuyendo a medida que aumenta la eliminación de dióxido de carbono. Claro, eso ocurre, el bicarbonato sigue disminuyendo. Ustedes ven que a pesar de que nos movemos en la misma línea de ácidos fijos, o sea, el sistema respiratorio no puede modificar la carga de ácidos fijos, por eso nos manejamos en una línea horizontal de exceso de base negativa. Por ejemplo, supónganse que llevamos un exceso de base de -4, acá, en este punto A, y en el punto B, que actúa el sistema respiratorio, seguimos en el punto de exceso de base -4. O sea, seguimos con una carga de ácidos fijos que no pudimos. Ustedes saben que el exceso de base se llama así, pero en realidad se puede hablar de exceso de base o de déficit de base, que sería lo mismo que decir exceso de ácido fijo. Cuando el exceso de base es negativo, es como si hubiese un déficit de bases, por eso es negativo. Y eso es equiparable a decir que hay un exceso de ácido fijo. Pero bueno, quedó el término exceso de base que usamos en medicina. Exceso de base es negativo, que sería lo mismo que un déficit. Pero bueno, en este caso, el exceso de base negativo se mantiene. Por ejemplo, quedamos al -4. Y el bicarbonato, como decís vos, se sigue consumiendo y sigue disminuyendo. Pero no es el mecanismo, no es la explicación de por qué no se puede llegar a un pH normal.
¿Por qué no se puede llegar a un pH normal? ¿A alguien se le ocurre? Porque el único capaz de la corrección total es el mismo órgano en el cual se produjo la acidosis, Claro, que tiene que eso de ser el nuevo riñón. está bien lo que vos estás diciendo, pero esa es la explicación de por qué no podemos volver al punto de referencia con la acción del sistema respiratorio solo. Pero yo digo, ¿por qué no podemos seguir por esta isobara, esta línea de titulación de base de -4 y llegar acá, a este punto que estoy acá yo con la flechita del mouse? No sé si ustedes ven. ¿Ustedes ven la flecha del mouse? Sí. Sí. ¿Por qué no podemos llegar a este punto en el cual tenemos un exceso de base -4, pero el pH vuelve a 7,4, que es el valor normal que uno considera? ¿Por qué no podemos llegar a eso y nos quedamos en 7,3, por ejemplo? Esto no es para ver que lo hayan leído, pero es por deducción. Ustedes dijimos que lo que estimula el sistema respiratorio para que genere hiperventilación es, en este caso, no es hipoxemia, sino que es el aumento de hidrogeniones a nivel de los quimiorreceptores centrales. Cuando se produce la hiperventilación, en el caso de, por ejemplo, una insuficiencia renal o de una cetoacidosis diabética, cuando se produce la hiperventilación, la oxemia obviamente no disminuye, porque al contrario, la oxemia en sangre arterial se mantiene o aumenta por la hiperventilación misma. Entonces ese estímulo el centro respiratorio no lo tiene. El único estímulo que tiene es la disminución, el aumento de hidrogeniones, o sea, la acidez del medio. Entonces, a medida que se va corrigiendo el pH, ese estímulo cada vez se hace más débil en los quimiorreceptores, ¿se entiende? O sea, el sistema respiratorio acá actúa porque la acidez del medio es muy baja. Entonces los quimiorreceptores se estimulan y hacen un estímulo intenso del sistema respiratorio. Pero a medida que se va corrigiendo el pH, ese estímulo cada vez se va haciendo más débil. Entonces llega un punto en el cual el estímulo es tan débil que no puede seguir aumentando más la ventilación para llevar el pH a 7,4. Y la corrección nunca llega a normalizar el pH. Siempre llega a aproximarlo a valores normales, pero nunca lo normaliza. Entonces, por eso no llegamos nunca a 7,4. Siempre se aproxima, pero no llega. Y como ustedes dijeron, la corrección final no la puede hacer el sistema respiratorio, sino tiene que ser por eliminación de los ácidos fijos de alguna manera. Y en este caso, por ejemplo, debería ser por eliminación renal de los ácidos fijos. ¿Se entiende? Entonces, la eliminación final de los ácidos fijos es lo que nos va a permitir ir del punto B al punto N del cual partimos. ¿Se entiende? Pero la compensación parcial del sistema respiratorio lo que hace es aproximar el pH lo más cercano a la normalidad sin modificar los ácidos fijos. Eso es lo que hace el sistema respiratorio. Y lo que se puede calcular es el rango de compensación para ver si está solamente actuando el sistema respiratorio compensando la acidosis metabólica o si hay algún otro trastorno simultáneo. Ustedes saben que los trastornos pueden ocurrir simultáneamente, o sea, uno puede tener una insuficiencia renal y a la vez tener una acidosis respiratoria por un problema respiratorio simultáneamente en el cuerpo. No es que tienen que ocurrir aislados los trastornos, pueden ocurrir a la misma vez. Entonces, para saber si los trastornos están ocurriendo lo que se denominan puros, o sea, que está ocurriendo un solo trastorno ácido-base, supónganse que el paciente sabemos que tiene una acidosis metabólica por una insuficiencia renal o que aguda, o que tiene una cetoacidosis diabética, pero que no queremos saber que no tenga otro trastorno ácido-base simultáneo. Lo que hacemos para saber si estamos dentro de la compensación esperada o no del sistema respiratorio es calcular el dióxido de carbono esperado, porque esta compensación dijimos que tiene ciertos límites del sistema respiratorio. Entonces, el rango en el que se va a mover la PO2, la presión de dióxido de carbono, va a estar dentro de ciertos límites. O sea, acá pasó de 40, que es la isobara en el cual se había alterado la acidez del medio, a una isobara de 25, o sea, disminuyó a 25 el dióxido de carbono por hiperventilación. Esa banda de compensación, ese rango en el cual se modifica el dióxido de carbono esperado, se calcula con una fórmula que es la que está acá, bicarbonato multiplicado por 1,5 más 8 y con un desvío de más menos 2. Eso es lo que puede modificarse el dióxido de carbono en compensación de una acidosis metabólica determinada. O sea, partimos del bicarbonato en el cual se produjo la alteración
y a partir de ese bicarbonato podemos estimar hasta cuánto tiene que disminuir el dióxido de carbono para hacer una compensación parcial de esa disminución de bicarbonato, ¿se entiende? Por eliminación de dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono estuviese por debajo de la banda de compensación, o sea, si por ejemplo calculamos el esperado y el esperado nos da, dijimos que acá estábamos en 25, nos da 25 por ejemplo el esperado con esta fórmula, y en realidad en el paciente que lo estamos midiendo nos da 18, estamos asumiendo que hay un trastorno que está causando una alcalosis metabólica simultánea, o sea, respiratoria, perdón, una alcalosis respiratoria simultánea a la acidosis metabólica, ¿se entiende? O sea, se está perdiendo más dióxido de carbono del que se tendría que perder para compensar esto, para compensar esta acidosis, ¿se entiende? Por eso son importantes las bandas de compensación, no solamente para un cálculo matemático puro de cuánto es lo que uno esperaría que compense el sistema respiratorio, sino que en clínica las usamos para saber si hay un trastorno puro o un trastorno mixto. Es menor que el del paciente, por ejemplo, si el esperado dijimos que era 25 y el paciente tiene un dióxido de carbono de 35, a pesar de una acidosis metabólica, estamos asumiendo que aparte hay un trastorno respiratorio que está reteniendo dióxido de carbono, o sea, está alterando el efecto respiratorio de la compensación. Eso sería una acidosis respiratoria simultánea a la acidosis metabólica, ¿se entiende? Un trastorno mixto. Por eso es que usamos las bandas de compensación. La alcalosis metabólica descompensada es lo mismo que con la acidosis respiratoria, que con la acidosis metabólica descompensada, pero en forma inversa. O sea, nos movemos a la misma isobara cuando está descompensada de dióxido de carbono, pero hacia arriba y a la derecha, porque aumenta el bicarbonato y aumenta el pH. Esto es cuando hay una carga de alcalina sobre el líquido extracelular. Una carga alcalina también puede ser una disminución de los ácidos fijos. Por ejemplo, en el caso de vómitos de una persona, se elimina ácido clorhídrico, que es un ácido fijo del cuerpo, y esa disminución de ácido clorhídrico obviamente se lleva un montón de hidrogeniones del cuerpo, y al disminuir los ácidos fijos y eliminar hidrogeniones, por vómitos intensos, por ejemplo, puede hacer que el pH aumente y se genere una alcalosis metabólica. O sea, podemos hablar de un aumento de los álcalis, o sea, de las bases, o una disminución de los ácidos fijos. Cualquiera de esas dos situaciones va a generar, en términos final, una disminución de los hidrogeniones. Entonces el pH va a aumentar y por desplazamiento de la reacción hacia la derecha va a llevar al aumento de bicarbonato, aparte del aumento de pH, obviamente. Eso cuando todavía no actúa el sistema respiratorio, la isobara de 40. Pero en situaciones fisiológicas, ese aumento del pH va a deprimir el sistema respiratorio, o sea, va a hacer que el sistema respiratorio trate de retener dióxido de carbono, disminuya la frecuencia respiratoria. Entonces, al retener dióxido de carbono, como decíamos hoy, el sistema respiratorio no modifica los ácidos fijos ni las bases fijas, entonces nos vamos a mover en la misma línea base. Por ejemplo, supónganse que en la alteración acá llegamos a una línea base de +4 de exceso de base, por aumento de las bases fijas. Nos movemos en la compensación respiratoria a la misma línea base, porque no la puede modificar el sistema respiratorio, pero reteniendo dióxido de carbono. Entonces a una isobara, por ejemplo, de 70 de dióxido de carbono, desde la de 40 de base. Entonces el sistema respiratorio está reteniendo dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono que retiene compensa en partes el aumento de las bases fijas. Entonces permite que el pH se acerque lo más próximo a la normalidad. Pero lo mismo que decíamos hoy, no llega a 7,4, porque a medida que se va corrigiendo el pH, ese estímulo inhibitorio que genera disminución de la ventilación alveolar, disminución de la frecuencia respiratoria, ese estímulo por aumento del pH, a medida que se va corrigiendo el pH, se va haciendo cada vez más débil, hasta un punto en el cual el sistema respiratorio ya no sigue compensando. Y llegamos, por ejemplo, a un pH de 7,5, pero no volvemos a 7,4, que era lo normal. Ni tampoco puede eliminar las bases del sistema respiratorio, por lo cual no volvemos al punto inicial de exceso de base 0. Eso lo tiene que hacer, ustedes saben, el riñón.
Y también calculamos la banda de compensación, que se estima con el bicarbonato multiplicado por 0,9. Estos son fórmulas de regresión, por eso tienen esta forma. Son fórmulas que se calculan de acuerdo a la pendiente de las líneas de compensación. Bicarbonato por 0,9 más 15 con un rango de más menos 2. Eso es lo que se espera que aumente el dióxido de carbono para compensar una alcalosis metabólica inicialmente descompensada, ¿se entiende? Es la banda de compensación. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar qué es lo de la banda de compensación? Que no me quedó claro para qué se usa. Sí, yo lo voy a explicar de nuevo y va a quedar más claro luego de explicar cada uno de los trastornos. Quizás ahora no lo entiendan cuando expliquemos cada uno de los trastornos. Tengan en cuenta que lo que calculamos con la banda de compensación es a dónde va a llegar el punto B. O sea, nosotros partimos del punto A, que es un punto teórico, porque partimos de una concentración de bicarbonato que conocemos, que le medimos al paciente. O sea, al paciente nosotros le medimos en sangre el bicarbonato y el pH. Entonces sabemos a qué punto nos habíamos desplazado en una alteración, por ejemplo, metabólica. Supónganse un paciente que vomita excesivamente y por eso hace una alcalosis metabólica, ya que estamos con este gráfico. Entonces, al paciente le medimos el pH y el bicarbonato en sangre y podemos saber a qué punto, si consideramos, simplificando el sistema del cuerpo de amortiguación, si consideramos solo el sistema bicarbonato, podemos imaginar que nos desplazamos en el gráfico a este punto. ¿Se entiende? Pero cuando le medimos el dióxido de carbono al paciente, no nos da 40. Acá si nos moviéramos a este punto que está descompensada la alcalosis, nos esperaríamos que nos dé 40. Pero le medimos al paciente y nos da 65, por ejemplo. ¿Se entiende? El dióxido de carbono. Y nosotros pensamos, ¿por qué le da 65? Obviamente es porque el sistema respiratorio está reteniendo dióxido de carbono para compensar esa alcalosis metabólica. Pero está bien que le dé 65, porque nosotros sabemos siempre en condiciones normales, esperamos que en el laboratorio el dióxido de carbono nos dé 40, o entre 35 y 45. Si nos da 60 o 65, ¿está bien en este caso? ¿Cómo sabemos si está bien? Para saber si está bien o si hay otro trastorno asociado al alcalosis metabólica, o sea, si hay un trastorno mixto, lo que calculamos es cuál es el dióxido de carbono esperado en el paciente. Por eso calculamos el dióxido de carbono esperado en función del bicarbonato, que es una medición indirecta también de cómo se alteró el sistema buffer por el aumento de bases, ¿se entiende? Entonces, a partir del bicarbonato, uno estima cuánto el sistema respiratorio tiene que retener dióxido de carbono. Entonces, si el dióxido de carbono esperado con esta fórmula nos da 70 y el paciente tiene 68, como está dentro de más menos 2 del esperado, asumimos que está en el rango esperado de compensación respiratoria, ¿se entiende? Y que se puede tratar de un trastorno puro, que solamente esté actuando el sistema respiratorio reteniendo dióxido de carbono. Ahora, si está fuera de ese rango esperado, uno piensa que hay un trastorno mixto, o sea que hay otro trastorno asociado, que está alterando la PCO2, perdón. Ahora lo van a entender también más cuando lleguemos a ver todos los trastornos, porque van a ver cómo quedan en el diagrama de Davenport las bandas de compensación. Y una consulta. Gracias. Cuando disminuye justamente que hay un exceso de base, disminuye el dióxido de carbono en sangre porque la respiración justamente trata de guardar dióxido de carbono. Sí. Este dióxido de carbono se va a unir con agua y ahí es que se va a formar bicarbonato. Claro. Que se va la reacción se desvía hacia la derecha. Ah, ahí va. El dióxido de carbono, ustedes, para simplificarlo, no lo piensen como dióxido de carbono, sino como ácido carbónico. ¿Se entiende? Sí. Imaginen que el dióxido de carbono que se retiene es ácido carbónico. Entonces, ante un exceso de base, reteniendo ácido carbónico y desplazando la reacción hacia la derecha, ustedes van a obtener más bicarbonato, pero porque eso, el bicarbonato, al ser un buffer, cuando se desplaza hacia la derecha se obtienen las dos cosas, la base buffer aniónica y el protón. Pero lo importante no es que aumente el bicarbonato, sino que aumentan los protones, ¿se entiende? Entonces el aumento de protones es lo que va a corregir el pH, ¿se entiende? Por la excreción renal. No, va a corregir el pH porque el pH justamente estaba aumentado por el aumento de las bases, habíamos llegado a un pH casi de 7,6 o 7,7, y el ácido carbónico disociarse en bicarbonato y protones, al aumentar los protones son indirectamente una medida del pH, ¿se entiende? Ah, claro.
protón en el medio, el pH disminuye. El pH es la inversa de la concentración de hidrogeniones. Perfecto, gracias. La logarítmica es la inversa a fines prácticos. Entonces, si aumentan los protones en el medio, el pH disminuye. Entonces, disminuye de 7,7 que había llegado y lo aproxima a 7,4, que dijimos que nunca llega, pero lo aproxima. ¿Se entiende? Sí, y nunca llega por falta de estímulo, justamente. Claro, porque a medida que va corrigiendo, se va agotando el estímulo para el sistema respiratorio. Claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurre si lo que el trastorno original es una acidosis respiratoria? O sea, que el sistema respiratorio no puede eliminar dióxido de carbono. Supónganse, por ejemplo, en un ataque asmático. O para no entrar a la patología, a alguien que tiene un problema por el cual no puede expandir el tórax. No sé, yo me acuerdo de cuando cursábamos en fisiología, uno de los docentes siempre daba el ejemplo de que se le caía un ropero arriba, por ejemplo, y no se podía mover, entonces no podía expandir el tórax, que tampoco es una situación muy fisiológica, pero bueno, tratamos de llevar la fisiología a los extremos para entender cómo funcionan las alteraciones. Pero bueno, cualquier alteración por la cual el sistema respiratorio no puede eliminar dióxido de carbono, imagínense la que ustedes quieran, asma, una patología respiratoria de los músculos respiratorios, del diafragma, lo que ustedes quieran. No se puede eliminar dióxido de carbono, entonces se retiene. Inicialmente no se modifican las bases fijas ni los ácidos fijos, entonces nos movemos en la línea de exceso de base cero y nos movemos hacia la izquierda, hacia una isobara de dióxido de carbono, supónganse de 80, entonces el pH baja a 7,1 y el bicarbonato aumenta levemente por desplazamiento de la reacción hacia la derecha. ¿Se entiende? Porque al aumentar el dióxido de carbono, lleva la reacción hacia la derecha y aumenta el bicarbonato levemente y los protones. Por eso disminuye el pH. En la isobara cero de exceso de base. Y no es una isobara en realidad, es una línea de compensación, una pendiente de bases buffer. Pero bueno, es la línea cero de exceso de base. Eso ocurre inicialmente cuando está descompensado, pero luego actúa los sistemas buffer distintos del bicarbonato y actúa el riñón y empiezan ante una acidosis, a retener bases, o sea, a eliminar ácido. De esa manera empieza a compensar el riñón la acidosis respiratoria aguda. Entonces, el riñón, al eliminar ácido, al eliminar hidrogeniones y retener bicarbonato, el bicarbonato aumenta, disminuye los hidrogeniones, es lo que hace el riñón, y desplaza la reacción, al disminuir los hidrogeniones, desplaza la reacción hacia este lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el riñón? Estábamos en una línea de exceso de base cero y en una isobara de dióxido de carbono de 90, por ejemplo. La isobara de 90 de dióxido de carbono no se puede modificar porque el sistema respiratorio está funcionando mal y va a seguir funcionando mal. El riñón no va a corregir eso. Lo que va a hacer el riñón es eliminar la carga ácida y va a llevar en la misma isobara de dióxido de carbono de 90, va a mover la línea buffer de bases hacia una línea base más alta, por ejemplo, de exceso de base más 2, reteniendo bases y eliminando carga ácida. Entonces nos movemos a la misma isobara y partimos del punto A y vamos al punto B, ¿se entiende? En el punto B, fíjense que el pH está más corregido, se corrige levemente, y el exceso de base aumenta. Vamos a una línea de exceso de base, por ejemplo, de más 2. ¿Cuánto va a aumentar? Cuando nos movemos a la línea B, una de las cosas que aumenta, aparte del exceso de base, es el bicarbonato. Obviamente, por desplazamiento de la reacción a la derecha, aumenta también el bicarbonato. Entonces, ¿cuánto tiene que aumentar el bicarbonato en el punto B? Acá aumenta, por ejemplo, a 32 el bicarbonato. Partimos de 24 y aumenta a 32 el bicarbonato. Por ejemplo, a un paciente le medimos y nos da 23,8. ¿Cómo sabemos si está bien? 31,8, perdón. Y acá en el gráfico, por ejemplo, aumenta a 32. ¿Cómo sabemos si está bien ese 31,8 que le medimos al paciente de bicarbonato? Calculamos que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, o sea, acá aumentó a 90. ¿Por qué se me pasan las diapositivas? No tengo la menor idea. Cuando aumenta la PCO2,
Perdón por esto, que se me mueven las diapositivas. Eh, Cuando aumenta la PCO2 a 90, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato tiene que aumentar en un miliequivalente litro. Entonces, si calculemos que partimos de 40 de dióxido de carbono, la alteración respiratoria que causó este proceso llevó que el dióxido de carbono aumentara a 90 por retenerlo, por no poder eliminarlo, por la respiración. Entonces, ¿qué esperamos que haga el riñón? Que aumente un miliequivalente por cada 10 que aumenta la PCO2. Entonces, si aumenta de 40 a 90, aumenta a 50 milímetros de mercurio. Entonces, el bicarbonato esperamos que aumente 5 miliequivalentes litros, ¿se entiende? Eso en la compensación parcial. Esperamos que el bicarbonato aumente 5 miliequivalentes litros. Entonces, esperamos que pase de 24 a 29, por ejemplo. Y acá en el punto B, de compensación parcial renal, vemos que pasó, por ejemplo, en este ejemplo a 32, pero bueno, por el cálculo que estábamos haciendo nosotros con la isobara que nos manejamos de 90, lo que pasa acá está en una isobara más alta que 90, está en la de 110, creo, 100, 110. Pero si estuviese en 90, esperamos que aumente a 29 el bicarbonato. Si al paciente le da en 29 o más menos 2, está dentro de lo esperado. Si está fuera de eso, hay otro trastorno simultáneo. ¿Se entiende? La acidosis respiratoria crónica es similar, pero la compensación es distinta, porque el riñón ante un proceso crónico que dura más tiempo, por ejemplo, un paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad de los pulmones, por la cual se retiene constantemente dióxido de carbono, porque los pulmones les cuesta eliminarlo, tienen una retención de aire, se hiperinsuflan, por ejemplo los fumadores crónicos. Entonces, en esos pacientes que hay una acidosis respiratoria crónica, el riñón tiene mayor capacidad de compensación, porque al durar tanto el estímulo, el riñón cada vez se hace más eficaz para retener bases y eliminar ácidos fijos. Entonces, decíamos que en una acidosis respiratoria aguda, lo que se espera es que el bicarbonato aumente un miliequivalente litro por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el dióxido de carbono. En cambio, en una crónica, cuando el riñón compensa, esperamos que aumente 3,5 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2. O sea, es mucho más efectivo. Entonces el pH se corrige mucho más porque retiene más bases el riñón en un proceso crónico respiratorio. ¿Se entiende? Eso es porque se adaptan los mecanismos renales para eliminar ácidos y retener bicarbonato y regenerar bicarbonato mucho más efectivamente. Entonces, la acidosis respiratoria aguda, la compensación renal que uno esperaría sería de un miliequivalente de bicarbonato retenido por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que aumente. Y a la crónica aumenta aproximadamente 3,5, 4 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2. Vamos a hacer un ejemplo más y vamos a ver finalmente cómo se interpretan en conjunto para no extendernos tanto, porque todos estos procesos son iguales. Son similares en forma inversa. O sea, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la alcalosis respiratoria aguda, descompensada, y es lo mismo en forma inversa que hablamos recién con la acidosis respiratoria. O sea, nos movemos en la misma línea de base, porque, por ejemplo, vamos a poner un paciente, que sea un paciente, por ejemplo, en realidad no tiene por qué ser un paciente, puede ser una persona normal, un estudiante, por ejemplo, que llega a rendir un examen y está tan nervioso que antes de rendir hiperventila, o sea, la frecuencia respiratoria ante el estrés también puede aumentar por un estímulo psicógeno, y al aumentar tanto la frecuencia respiratoria, lava dióxido de carbono, o sea, elimina dióxido de carbono, y se genera lo que se denomina una alcalosis respiratoria aguda, por lavar dióxido de carbono, por eliminar dióxido de carbono. Esto puede ser, por ejemplo, dijimos, ante una situación de estrés agudo, por hiperventilación. Entonces, en esta situación, el exceso de bases no se modifica porque en un principio todavía no está actuando el riñón, pero disminuye el dióxido de carbono, disminuye el bicarbonato y aumenta el pH. Por eso nos movemos de la línea de normalidad al punto A, en el cual el pH aumenta, por ejemplo, a 7,65 y el bicarbonato, por ejemplo, disminuye a 20. Eso antes de que actúe el riñón. El riñón obviamente va a actuar, ante una alcalosis respiratoria, va a actuar
eliminando bicarbonato, o sea, secretando bicarbonato y disminuyendo la eliminación de ácidos fijos. Entonces, el riñón, al eliminar bicarbonato y reteniendo ácidos fijos, va a llevar a que el exceso de bases disminuya, porque al retener ácido fijo, el exceso de bases se hace negativo, ¿se entiende? Partimos de 0 y se hace, por ejemplo, -3. Pero no se modifica la isobara de dióxido de carbono, porque el sistema respiratorio no está modificado, o sea, sigue hiperventilando el individuo. Entonces seguimos con una PCO2 a la que llegamos, por ejemplo, de 20, por haber eliminado dióxido de carbono. Al retener bases, el riñón puede llevar el pH a que se aproxime más a la normalidad, corregirlo parcialmente. Pero ¿cuánto tiene que retener de bases? O sea, ¿cuánto tiene que disminuir el dióxido de carbono para que sea dentro de lo esperado? Por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la PCO2, uno esperaría que el bicarbonato disminuya en 3 miliequivalentes litros para estar dentro de lo esperado de compensación renal. ¿Se entiende? Entonces tenemos que las alteraciones metabólicas inicialmente nos desplazan sobre la misma isobara de dióxido de carbono de 40. La acidosis metabólica hacia abajo y a la izquierda, disminuyendo el pH y el bicarbonato, y la alcalosis metabólica hacia arriba y a la derecha. La compensación parcial que la hace el sistema respiratorio nos mueve sobre la misma isobara, sobre la misma línea de bases, por ejemplo, de exceso de bases negativa, sin modificarla, pero aproximando el pH a la normalidad, o en el caso de una acidosis metabólica, eliminando ácidos fijos, por ejemplo. O sea, nos movemos a la derecha, en el caso de la compensación respiratoria parcial. Y en la alcalosis metabólica, el sistema respiratorio obviamente va a retener ácidos fijos y va a eliminar bicarbonato. Entonces, nos movemos hacia la izquierda, llevando el pH hacia la normalidad, en la compensación respiratoria parcial. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria nos hacen desplazarnos, cuando están descompensados los trastornos, en la misma línea de exceso de base 0, inicialmente, hacia la izquierda la acidosis respiratoria y hacia la derecha la alcalosis respiratoria, y la compensación renal parcial nos lleva a un aumento, en el caso, por ejemplo, de una alcalosis respiratoria, nos lleva a un aumento de la retención de ácidos fijos, entonces nos hace disminuir el exceso de base, se hace más negativo, y hace que el pH se aproxime a la normalidad. O sea, partimos del punto 6, vamos al punto C1, y cuando el riñón sí puede hacer la compensación completa, no es como el sistema respiratorio. El riñón puede, ante un estímulo que se mantiene en el tiempo, eliminar la carga de ácidos necesarias para hacer una compensación completa, ¿se entiende? Puede llevar el pH a 7,4. Lo que no puede, obviamente, es corregir la alteración en la PCO2, en la presión de dióxido de carbono, porque no puede corregir la disfunción del sistema respiratorio, que eso se va a tener que corregir de otra manera, con el tratamiento de la alteración respiratoria que haya originado el problema. O sea, el riñón nos va a llevar ante una compensación parcial a un pH próximo a 7,4 y a una compensación completa a un pH de 7,4 después de bastante tiempo, o sea, no lo va a hacer rápido, va a tardar 3 días por lo menos en corregirlo a una compensación completa al riñón, pero puede corregir el pH, a diferencia del sistema respiratorio. Cuando se corrija el trastorno original que dio lugar a la alteración, ahí sí vamos a volver al punto A de referencia, en el cual todos los parámetros van a estar en los valores normales. ¿Se entiende? Fíjense que entonces podemos ver que existen como si fuesen bandas de compensación. Siempre las acidosis metabólicas vamos a estar desplazados hacia la izquierda y abajo, y con la compensación un poquito hacia la derecha. Con las acidosis respiratorias hacia la izquierda, en la isobara de exceso de base, en la línea de exceso de base, y la compensación siempre hacia arriba y a la derecha. Entonces quedan como si fuesen bandas. Queda el rango normal en situaciones normales y una banda de compensación en la cual nos movemos para compensar las acidosis metabólicas por el sistema respiratorio. Queda esta banda, y esta banda, el ancho de esta banda va a estar dada por la fórmula que vimos hoy. ¿Se acuerdan cuando calculábamos con esa fórmula que era el bicarbonato multiplicado por 1,5 más 15 más menos 0,2? Esa fórmula lo que calcula es esta franja, el área de esta franja. Entonces, calcula cuál es el bicarbonato esperado, en cuánto se podría mover en una compensación respiratoria normal de una acidosis metabólica. Las otras fórmulas de cada una de las alteraciones calculan también el área de cada una de las franjas.
Entonces, en el gráfico de Davenport nos quedan todas estas franjas que serían los rangos de compensación esperado de los trastornos. ¿Para qué los podemos usar? En el caso de un paciente, como decíamos, por ejemplo, de un paciente con una cetoacidosis diabética, podemos medirle en sangre el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono en sangre arterial, que son los 3 parámetros que se miden siempre. Y a partir de la medición que nos da, por ejemplo, nos da 7,25 de pH, 8 de bicarbonato y la PCO2 de 25, por ejemplo. PCO2 de 25 es menos de 40, pero nosotros sabemos que el sistema respiratorio ante una acidosis metabólica va a tratar de eliminar bicarbonato. Va a tratar de eliminar dióxido de carbono para tratar de compensar esa acidosis metabólica. Entonces, por más que sea de 25, puede ser lo esperado. Y fíjense que si vemos ese punto de 7,2, 8 de bicarbonato o 12 de bicarbonato y 25 de dióxido de carbono, nos cae sobre esta franja. Si graficamos esos 3 puntos en este gráfico, nos cae en esta franja, que es la franja de compensación de una acidosis metabólica normalmente por el sistema respiratorio, o sea, está en el rango de compensación normal. Entonces podemos decir que podemos hablar de un trastorno puro. En cambio, si los parámetros nos caen acá afuera de esta franja, porque por ejemplo el bicarbonato esté más alto de lo esperado, podemos pensar que hay dos trastornos simultáneos, o sea, que haya una acidosis respiratoria simultánea a la acidosis metabólica, ¿se entiende? Para eso son las franjas y los rangos, los intervalos de compensación, para evaluar si hablamos de trastornos puros o de trastornos mixtos. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, yo quería consultarte respecto a la unidad 5, creo que habla de los agrotóxicos. ¿Cómo sabemos si el riñón puede o no excretar determinado agrotóxico? Y habría que estudiar para ese sistema en particular. No se puede hacer una respuesta general para eso. Cada agrotóxico es una sustancia química distinta, son toxinas, y cada toxina se maneja de una manera diferente por el cuerpo. Depende de las características de esa toxina en particular. Habría que estudiar cada toxina en forma particular, ¿se entiende? Hay toxinas a las cuales el riñón las elimina fácilmente y toxinas a las cuales el riñón no las puede eliminar fácilmente. Ustedes saben que el riñón, todos los sistemas excretores del riñón están finamente regulados y están mediados por sistemas transportadores, la mayoría. Entonces el riñón tiene transportadores para eliminar ciertas toxinas que, por ejemplo, pueden usar los sistemas de transporte de ácidos, por ejemplo, y esas toxinas se van a eliminar fácilmente, como el riñón elimina otros ácidos, pero también hay toxinas que no se eliminan por esos transportadores y que, por ejemplo, requieren que el hígado los metabolice. O sea, el principal metabolizador de toxinas del organismo es el hígado. El hígado, por lo general, es lo que elimina la mayoría de las toxinas que ingresan al organismo, las metaboliza a sistemas que son menos tóxicos, y después el riñón elimina los metabolitos. Pero no hay una respuesta general a esa pregunta, o sea, depende de cada tóxico en particular. Habría que estudiar el tóxico en particular. Ok, gracias. No, de nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Hay una unidad que te habla creo que es la misma de los agroquímicos, de trastornos gastrointestinales. Y vos hablaste del vómito que genera alcalosis Sí. metabólica. En el caso de la diarrea, ¿se generaría alcalosis también? La diarrea, generalmente lo que más se pierde en los casos de diarrea es bicarbonato. Entonces, al revés, las diarreas, cuando son muy intensas, suelen generar acidosis. Porque se pierde más bicarbonato que ácido clorhídrico. ¿Se entiende? En los vómitos lo que se pierde es contenido gástrico generalmente, y el contenido gástrico, cuando hay un estímulo para el vómito, por lo general también hay un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico del estómago. Por lo general el mismo estímulo que estimula el vómito estimula también la secreción de ácido clorhídrico. Ustedes lo saben porque siempre cuando vomitan se siente esa sensación ácida en la boca, del contenido ácido gástrico. Entonces, al eliminar ácido clorhídrico, los vómitos generalmente conllevan alcalosis, generalmente. Depende de la causa que origine los vómitos, obviamente. Si es una toxina, las toxinas a veces por sí mismas pueden generar un trastorno de acidosis. Pero los vómitos, en forma simple, generalmente generan alcalosis por pérdida de ácido clorhídrico. Las diarreas generalmente conllevan la pérdida de bicarbonato, junto con el sodio.
Entonces y también causan hipopotasemia. Generalmente se asocian a acidosis. Bueno, gracias, profe. Pero igual a ustedes no les van a tomar está bueno que se planteen estas cosas, pero no es algo que ustedes tengan que saber ahora en este año, ¿saben? No les van a tomar patología ahora en este año. Porque el tema de las diarreas es bastante complejo. Cuando ustedes lo estudien van a ver que las diarreas dependen de la causa, hay distintos tipos de diarrea. Profe, acá en el chat preguntan si la eliminación, creo que de los agrotóxicos, se puede medir por clearance. Es difícil, hay que conocer, depende de lo mismo que le decíamos hoy. La respuesta no puede ser general porque cada sustancia es una sustancia distinta con un manejo distinto. Entonces no puede haber una respuesta general a esa pregunta. Pero en términos generales es difícil medir por clearance si bien se puede, no es imposible, es difícil medir el clearance de un agrotóxico porque debería poder titularse en sangre y en orina ese agrotóxico. Poder se puede, no es fácil por los requerimientos técnicos de laboratorio, digamos. Hay que conocer bien el manejo renal de ese tóxico para poder interpretar el clearance, porque una cosa es medirlo y otra interpretarlo. ¿Y no actuaría como el clearance del ácido paraminoipúrico? Y no sabemos, depende de cada sustancia. El ácido paraminoipúrico depende de las características de ese ácido, de cómo se filtra, cómo se reabsorbe, cómo se secreta. Entonces depende del tóxico que sea. Bien. Si es un tóxico que tiene las mismas propiedades de filtrado, de secreción, de reabsorción, se va a comportar a alguna de las sustancias que ya estudiamos, pero no necesariamente. Lo más probable es que no. Una pregunta. Sí. Para lo que es la eliminación de los ácidos, es importante, como que yo lo que leí es que es importante regular el pH de la orina. En este caso lo que se referiría es de administrar, o ayudar al proceso renal para que pueda, excretar esos ácidos, y en función de la excreción de esos ácidos sería, por ejemplo, la orina más ácida. Sí. La respuesta está bien. O sea, en función de la excreción de los ácidos titulables, que dijimos que eran principalmente los fosfatos, del amonio y de los protones que se eliminan generalmente unidos a otras sustancias, en base a eso es la acidez de la orina. O sea, facilitando la excreción de esas sustancias, aumenta la acidez de la orina, disminuye el pH de la orina. Y también disminuyendo la pérdida de bicarbonato. En el caso de, por ejemplo, de que uno necesite excretar ácido, disminuyendo la pérdida de bicarbonato, o sea, reabsorbiendo la totalidad casi del bicarbonato que se filtra y regenerando bicarbonato por el riñón, también se compensa un aumento de ácido fijo. Pero en una cuestión de que haya que eliminar bases por una alcalosis respiratoria, por ejemplo, el riñón secreta bicarbonato, entonces aumenta el pH de la orina. ¿Se entiende? Y Sí, elimina menos ácidos fijos. Sí, yo, ese pedacito que leí que decía que hablaba del pH de la orina, de regular el pH de la orina, o sea, justamente estaba en un texto de depuración renal de sustancias tóxicas. Claro. Y no había entendido, o sea, si a veces si era esto por no el se, proceso renal esto no normal se, o... sí, esto no se lo van a tomar ahora lo que les voy a decir, pero pues no se compliquen tampoco con estas cosas porque no se las van a tomar. Por más que ustedes, yo sé que a la unidad en el disparador les habla de los agrotóxicos, pero un concepto que les puede servir para entender eso que vos estás preguntando si lo leen en algún texto sobre agrotóxicos, es que cuando una orina es ácida, favorece el paso hacia la orina de otras sustancias que sean atraídas por esos medios ácidos, ¿se entiende? Acidificar la orina favorece la eliminación de algunas sustancias del organismo que se disocian o se disuelven o se disocian mejor en medios ácidos. No quiero entrar en ejemplos, porque los ejemplos casi siempre pertenecen a toxicología o a farmacología, pero ustedes tengan ese concepto.
acidificar o alcalinizar la orina es una de las formas de eliminar tóxicos a veces del cuerpo. A veces se usa en medicina eso. O sea, se usa alcalinizar o acidificar la orina. No hay una respuesta general de qué hacer, porque eso depende de la sustancia que uno quiere eliminar. Pero, por ejemplo, hay tóxicos que uno los puede ayudar a eliminar por el riñón alcalinizando la orina. Entonces administramos bicarbonato, por ejemplo, por sangre al paciente. Y hay otras sustancias que se pueden eliminar más fácilmente acidificando la orina. ¿Se entiende? Pero bueno, eso depende de cada sustancia. Eso puede ser la explicación capaz de lo que vos leíste, pero no se compliquen en ejemplos concretos porque no pertenecen a fisiología esto. Ya pertenece a farmacología y a toxicología. Sí, sí, ahí lo entendí, ahí lo entendí. Lo que pasa es que capaz, al estar así en general, Claro. como que no lo pude entender, digamos, a qué estaba aplicado, si era la fisiología renal de una excreción de un ácido, o si Claro. era que se administraba algo al paciente, Ustedes recuerden cómo era el siempre que escenario. las sustancias químicas pueden tener una forma disociada, las sustancias que se pueden disociar en una forma polar y una forma apolar, y esa disociación va a depender, ¿se acuerdan cuando ustedes estudiaron en química el pKa, lo que se llama pKa? Que es el punto de equilibrio entre la forma disociada y la forma asociada, que se puede usar como medición de la fuerza de un ácido. El pKa de las sustancias químicas de los tóxicos también influye en su disociación. Y ese pKa depende del pH del medio. No, el pKa es propio de la sustancia. Lo que depende del pH del medio es el estado de disociación o no de la sustancia. Entonces, modificando el pH de un medio, en este caso estamos hablando de la orina, modificando el pH de la orina se puede modificar la disociación de una sustancia y su disolución también, porque a veces la solubilidad depende de esto. Entonces puede facilitar la excreción de ciertos tóxicos. Pero bueno, ya les digo, esto pertenece a toxicología, no a fisiología. Perfecto, gracias. Está bien igual que se planteen la duda, porque es una forma de entender lo que estamos estudiando. ¿Algo más? A mí me surgió una duda con respecto a esto. No escucho. Si yo tengo que llevar a la corrección en el riñón, reabsorbo bicarbonato y excreto hidrogeniones. Sí. Eso sería una acidificación. ¿Cómo? No escuché la última parte. Si yo, lo llevo a la corrección a través de los riñones, reabsorbo el bicarbonato. ¿En qué situación? ¿En una acidosis? Sería una Sí. Ajá. Si vos reabsorbés bicarbonato y eliminás hidrogeniones, sería una acidificación de la orina. O en realidad en una acidosis lo que haces es al revés. Excretás hidrogeniones, claro, acidificás la orina para disminuir la concentración de hidrogeniones en sangre. O sea, uno acidifica la orina ante una carga ácida, acidifica la orina para compensar la acidez de la sangre. Entonces elimina ácido de la sangre. ¿Se entiende? Para decirlo de un término fácil de entender. Claro, la idea es comprenderlo, por eso, porque como que me lo estudié pero en verdad no terminaba de entender bien el concepto. Claro. Para terminar de cerrarlo. Para entenderlo en términos prácticos, recordarlo fácil, ante una cirugía, por ejemplo, respiratoria, el riñón es acidifica la orina. Ante una alcalosis respiratoria, el riñón lo que hace es acidifica la orina. Disminuye las bases disponibles en el líquido extracelular, entonces compensa la infección. Sí. Y otra consultita, con respecto al diagrama que recién estabas explicando, línea de titulación, que es la última que estaba explicando, esa se relaciona al líquido extracelular, o sea, al bicarbonato y a los cambios que va a haber de dióxido de PCO2. Claro, los tres sistemas están relacionados. O sea, ustedes recuerden que la relación entre las variables bicarbonato, dióxido de carbono y pH es lineal, digamos, porque están relacionadas por la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces, cuando se modifica una de las variables, se modifican las otras.
independientemente de que sea un sistema abierto y que después se pueda eliminar el dióxido de carbono del sistema. Pero cuando se modifica una de las variables, se modifican las otras dos simultáneamente. Porque ustedes imaginen que la reacción se desvía hacia uno o a otro sentido. Ajá. Claro, sí, ahí lo cambio totalmente. Y la línea de la isobara sería lo que yo voy a estar marcando, qué cantidad de ácido y qué cantidad de bases voy a ir teniendo. Claro. Por eso se denomina de titulación. Porque es como que la línea está formada por uno va agregando más línea. Es el punto en el que queda el flor del paciente. Es como se denomina titulación porque es como si se tomara la línea agregando de a poquito. Por ejemplo, una base fija o un fija. Claro, sí. Está. Bueno, gracias. No, de nada, chicos. Chicos, recuerden que tienen también las clases de consulta de fisiología. Cualquier cosa, si después cuando leen el tema les surge otra duda. Les dejo un saludo, chicos, y nos estamos viendo. Suerte si van a rendir en esta mesa. Bueno, muchas Dale, gracias. Juan. Gracias, profe. Chicos, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Gracias.